Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Me ha correspondido en esta mañana hablar de la palabra del Señor, hablar un devocional que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al 17. Tiene un pequeño subtítulo que dice la cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esta es la eterna lucha entre la verdad y la mentira. La lucha que nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo con los religiosos de ese tiempo. Podemos ver que en el contexto, si ustedes buscan en el capítulo 11 de Marcos, en el versículo 15, habla de la purificación del templo. Y dice que los escribas y ancianos estaban enojados con Jesús, porque Jesucristo limpió el templo y echó fuera a los comerciantes. Estaban enojados con Jesús. Luego los sacerdotes y escribas cuestionaron, en el versículo 27, cuestionaron la autoridad de Jesús. Le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús sabiamente le respondió con una pregunta que los confundió y no hallaron qué decir los fariseos y los sacerdotes y todos esos que le tenían mal a Jesús. Y en el comienzo del capítulo 12, que estamos leyendo de Marcos, Jesús le relata la parábola de los labradores malvados. Los labradores malvados. Y usted, hermano, yo lo invito a leer esa parábola que queda en el capítulo 12, del versículo 1 al 12. Porque relata lo que pasó en el pueblo hebreo respecto de Jesús, de respecto de los profetas primero y de respecto de Jesús mismo. Cómo Jesús envió profetas, varones de Dios, y por último envió a su propio hijo, pero también lo desecharon. Entonces, pero se enojaron los fariseos por esta parábola y sabían que se refería a ellos. Ellos sabían que era para ellos esa parábola, pero procuraban prender a Jesús o tomarle preso, arrestarlo, pero no podían por causa de la multitud, porque la multitud estaba con Jesús. Entonces no podían hacerlo. Finalmente los fariseos herodianos, dice, herodianos, es decir, que eran partidarios del rey Herodes, quisieron tentar al Señor preguntándole acerca de el tributo al emperador César. Y fíjese, hermano, que si Jesús respondía que había que pagar el tributo al emperador César, se iba a echar a todos los judíos encima. ¿Por qué? Porque los judíos estaban sometidos al imperio romano contra su voluntad, o vino el imperio romano, los invadió y estaban ahí sometidos, pero lo único que querían los judíos era
rebelarse contra el imperio y liberarse de la esclavitud del imperio romano. Eran un pueblo sometido en ese momento, cuando nació Jesús. Entonces, Jesús, o sea, si hubiera dicho que había que pagar el tributo a César, todo el mundo se le había venido en contra. Toda la gente, porque había dicho, ¿cómo Jesús está a favor del imperio romano? Pero si decía que no había que pagar el tributo a César, las autoridades romanas iban a venir a tomar preso a Jesús. Iba a estar en contra del imperio, y el imperio era el que dominaba todo eso, todas las tierras, todo ese lugar. Entonces, la verdad, hermanos, que podemos sacar unas pequeñas conclusiones que yo las anoté acá en el computador, que en primer lugar, Jesucristo, el Maestro, no negó la existencia del Estado y estuvo de acuerdo en que se debía pagar el tributo. ¿Por qué? Porque la inscripción y la moneda tenía el símbolo de Roma, el símbolo del César. Por eso dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca estuvo contra el imperio romano. Deja bien en claro que hay que darle a Dios lo que es de Él. Lo que es de Él. ¿Qué es lo que es? Si usted se pregunta, hermano, ¿qué tenemos que darle a Dios? La adoración, la honra, la alabanza, darle de nuestro tiempo, bendecir la obra del Señor con nuestros bienes, con nuestros recursos que de Él mismo recibimos. Porque dice la palabra, de lo recibido de tu mano te damos. Eso dijo el salmista, de lo recibido de tu mano, Dios mío, te damos. Porque nosotros, todo proviene de Dios. Entonces a Dios hay que darle todo. Todo, todo, todo. Pero Jesús también no niega que estamos sometidos a un Estado, a unas autoridades terrenales. Jesucristo nunca pretendió ser un revolucionario político en su tiempo, ni un caudillo que se levantara en armas contra el imperio romano. Quizás los judíos que querían, los fariseos querían que el Mesías que iba a venir los libertara del imperio romano. Un Mesías, un general, alguien con armas, alguien que viniera a dar la pelea físicamente. Pero Jesucristo no vino a eso. Entonces, el Señor nos deja, hermanos, a nosotros una enseñanza que como cristianos, como seguidores del Señor, debemos cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Debemos respetar las leyes terrenales. Debemos trabajar y ser correctos en todo. Dar buen ejemplo. Jesucristo en ningún momento nos llamó a rebelarnos contra los estados, contra los gobiernos, hermano. Nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Jesucristo no vino a libertar a los judíos del imperio romano, los vino a libertar del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. Nos vino a libertar a todos de la esclavitud del pecado, porque esa esclavitud es mucho peor que estar sometido a una autoridad política. Entonces, hermanos, esta enseñanza que nos deja Jesús también es confirmada en el libro Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 6, y lo leo en el nombre del Señor. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si tenemos un gobierno actualmente en este país, es porque Dios lo permitió que estuviera ese gobierno. Dios lo quiso así, fue la voluntad de Dios. Por eso dice que todas las autoridades son impuestas por Dios. Por Dios han sido establecidas, dice. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, a Dios mismo está resistiendo. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Nosotros mismos, hermano, usted, hermano, que ha escuchado las noticias esta semana de esas muertes de esos niños,
de los abusos que cometen los adultos contra los menores. Uno como ciudadano quiere que se haga justicia y quiere que los que merecen el castigo sean castigados. Y la misma Biblia de Dios, la misma palabra de Dios lo reafirma. Dice que los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a los malos. Los magistrados, los jueces tienen que aplicarle la justicia a los malos. Y aquí dice una pregunta: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Pórtate bien. Pórtense bien, hermanos. Portémonos bien. Y tendremos alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, Dios ha permitido que existan las leyes y las autoridades, hermano, porque si no, ¿qué sería de nosotros, los cristianos? ¿Qué sería de la gente tranquila, de la gente trabajadora, si no hubieran leyes, no hubieran autoridades como las policías? Cualquier delincuente se tomaría las casas, haría lo que quisiera, no tendríamos a quién recurrir. Dios ha establecido las autoridades, hermano. Entonces, porque dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Aquel magistrado, aquella autoridad es servidor de Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Quién lleva la espada? ¿Quién lleva las armas? Las autoridades. Vengador para castigar al que hace lo malo. Para eso deben estar las autoridades. Y nosotros mismos como ciudadanos a veces nos enojamos con las autoridades porque a veces no hacen justicia, dejan a los malos libres. Nosotros mismos le pedimos a las autoridades que hagan justicia. Y Dios mismo lo confirma en su palabra, que las autoridades están para eso, para hacer justicia. Las autoridades están puestas por Dios para gobernar y para castigar a los malos. Para eso están puestas las autoridades. Dice, leo el versículo 4 nuevamente, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, está hablando de los magistrados y las autoridades. Pero si hacen lo malo, si hacemos lo malo nosotros, tenemos que temer, porque no en vano la autoridad lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. No hay que obedecer a las autoridades porque me pueden llevar preso, porque me pueden castigar, porque me pueden meter en la cárcel. No. Como cristianos tenemos que cumplir las leyes primero por causa de la conciencia, por dejar en alto el Evangelio de Jesucristo, por ser buenos ejemplos. Amén. Pues por esto pagáis también los tributos, dice en el versículo 6, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Los que pagamos, todos pagamos impuestos, hermano. No tenemos que estar renegando contra el pagar impuestos. Porque, hermano, nosotros somos cristianos. Y sabemos que si las autoridades que hay por Dios han sido impuestas. Así que, hermano, nosotros no tenemos que tomar el mensaje del mundo, porque el mensaje del mundo es de rebelión. El mensaje del mundo dice que no hay que pagar impuestos, no hay que respetar los semáforos, no hay que cumplir ninguna ley, ninguna norma. Y todo el mundo trata de pasar a llevar las leyes y no cumplir nada. Pero nosotros los cristianos somos distintos. Tenemos que obedecer. Tenemos que cumplir las leyes terrenales. Dad a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César. Es decir, cumplir nuestros tributos, cumplir nuestros deberes como ciudadanos de este país, pero darle a Dios toda la honra, la gloria, la alabanza, darle nuestro tiempo, darle nuestros talentos, darle el fruto de nuestro trabajo al Señor. Ese es el mensaje de hoy, hermano. Que el Señor bendiga esta palabra en sus corazones. Amén.